A nuestro segundo entrevistado, analista político, por favor, Diana. Claro, tenemos ahora ya conectado al abogado Jorge Carrillo, quien es analista político, quien ahora pues nos va a hablar sobre sus reacciones acerca del post-debate presidencial. Bienvenido, abogado Carrillo, a este su espacio Voces y Opiniones. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Gracias, abogado. El día de ayer pues se desarrolló el tan esperado debate presidencial para esta segunda vuelta electoral, pero vimos que en definitiva quizás faltaron responder, como lo decíamos hace algunos minutos al inicio del noticiero, respuestas como el cómo, más allá de los dimes y diretes entre los propios candidatos. ¿Cómo considera usted pues esta postura de ambos en el atril? Bueno, primero hay que entender que nos encontramos ya en la segunda vuelta y que esto va de cara al futuro de todos los ciudadanos de este país, ¿no? Entonces, no se esperaba sino un debate de altura. Lamentablemente, en un momento dado, como todos pudimos ver, estos ataques personales y demás opacaron un poco la razón del por qué estaban los dos candidatos ahí, y esta era para mostrar sus propuestas. Sin embargo, dentro del matiz que se crea con los ataques personales mutuos que hubieron, sí se pueden, dilucidar estas políticas que van a implementar de cara a ambos candidatos. Es así que, podemos entenderlo por cada tema, vamos a decirlo así, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de la educación, por decirles un ejemplo. La candidata González mencionaba proponer recontratar, ¿verdad?, a los maestros despedidos y también darles nombramientos ya definitivos. También propone priorizar la infraestructura, educativa. Hizo algunas propuestas, ¿verdad? Eliminar las barreras económicas que impiden básicamente la asistencia de los estudiantes, pero en las escuelas públicas. Por otro lado, y en contracara, tienen al candidato Noboa, que en cambio proponía eliminar los exámenes de ingreso a las universidades para facilitar este acceso, que ellos, no se queden sin estudiar. Es más, propuso otorgar 100.000 becas para estudiar inglés. Me parece que así lo hizo ya a través de sus redes sociales durante el debate, ¿verdad? Y enfatizó también la importancia de brindar la alimentación de calidad en las escuelas públicas y fortalecer este sistema de becas que ha venido implementando. Pero repito, esto es un poco de lo que se pudo rescatar de cara a todo lo que se fue dando, ¿no? Entonces, si ustedes desean, podemos ir avanzando en cuanto a los ejes, ¿verdad?, temáticos que hubieron. Correcto, justamente mencionaba el tema educativo, ¿no? Dentro de los otros ejes temáticos también se hablaba de la salud y seguridad social. Correcto. En este caso, por ejemplo, el candidato Noboa afirmó que mantendrá las pensiones actuales y no aumentarán las aportaciones individuales ni la edad de la jubilación, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con la seguridad social, y que tampoco, también, mejor dicho, propuso otorgar los bonos de 1.000 a 100.000 personas para dinamizar así la economía. Son propuestas que, repito, se fueron bien. La candidata González señaló, por otro lado, que durante la gestión del presidente Noboa se perdieron más de 200.000 puestos laborales. Sin embargo, que el seguro también perdió 28.000 afiliados. Pero propuso fomentar la creación de empleo para fortalecer el seguro social, declarándolo en emergencia el sector salud y construir nuevos hospitales y clínicas en el país. Entonces, cada uno de ellos fue realizando sus propuestas, fue, elaborando un marco en el cual va a intentar llegar a ese voto indeciso que, se necesitaba de cara a lo que es la segunda vuelta por cada uno de ellos. Abogado, respecto al eje... Abogado, un paréntesis, le saluda Gustavo Espinosa, pero ¿se logró inclinar ese voto indeciso hacia uno u otro lado con estas propuestas, con este debate, hasta lo que vamos analizando? Claro, lo que pasa es que hay que ver un poco cómo va la situación también, voy a decirlo de esta manera. En la parte dentro de cada candidato, cómo logra esbozar y tratar de conectar con ese voto indeciso es, por ejemplo, la candidata González trata de llegar a los
a los votantes diciendo yo soy la que va a gobernar, nadie va a gobernar detrás mío. Justamente por eso se comienzan a ver estos dimes y diretes dentro del mismo debate en el que se acusan mutuamente quién es corrupto, el uno le dice narco al uno, el otro le dice a ti te controlan, bueno, con diferentes estrategias cada uno. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso realmente lo único que ha hecho es polarizar aún más, es decir, quienes ya tienen como candidata a Luisa González se afianzan más en ella y quienes ya tienen como candidato a Daniel Noboa se afianzan más en él. ¿Por qué? Porque de alguna manera el candidato Noboa no pierde los estribos, pero la candidata Luisa González se rompe y llega con este discurso de yo soy la que va a gobernar y a mí no me falta el respeto y todo este tema, ¿no? Ahora hay que entender un asunto también. No es lo correcto dentro de un debate de este nivel entrar en una situación en la cual tú pierdes los estribos. Eso sí, vale la pena criticárselo a cualquier candidato. En este caso le pasó a la candidata Luisa González. Por otro lado, el candidato, digamos, Noboa, llevó hasta fotos, o sea, me imagino yo que dentro de la estrategia de ellos, ¿verdad? Porque ha de ser un equipo que colabora con él, evidentemente, dicen, bueno, ¿cómo han debatido antes los correístas? Te van a atacar con esto, porque llevó hasta fotos en donde la candidata González aparece con Ronnie Aliaga. O sea, hay que entender que esa foto no llegó ahí de sorpresa, pues esa foto llega ahí porque él entendió que iba posiblemente a haber este tipo de ataques. Es una pena que haya habido esto. Él tampoco se quedó callado, lo cual, digamos, ya también viene de cara a su estrategia, porque él tenía la opción a no responder a estos ataques. Sin embargo, pues, de alguna manera, hasta cierto punto uno se ve obligado, ¿no? Ahora, respecto, por ejemplo, al siguiente eje temático, o sea, se esperaba muchísimo más de cara a lo que fue, porque durante el debate, las propuestas específicas de ambos, ¿verdad?, no fueron detallados, ni siquiera fueron profundizados. ¿A cuál se refería? ¿A cuál eje, abogado? Disculpe, que se cortó justo cuando usted lo mencionaba. Sí, repito, lo que pasa es que en el eje de criminalidad, ¿verdad?, que se iba a tratar, y seguridad, que era uno de los más importantes, realmente ninguno de los dos candidatos llegó a profundizar y a detallar cómo realmente van a, digamos, a llevar las políticas públicas de cara a esta situación, sino que, repito, se comenzaron de nuevo a increpar. ¿Por qué va a contratar mercenarios? Que le falta el respeto a las Fuerzas Armadas, eso no tiene ningún sentido. Y bueno, y el candidato Noboa pues también optó por contestarle en base a lo que ha venido haciendo y no a lo que va a hacer. Entonces fue una cuestión complicada realmente reducir esto a entender a qué se refería cada uno con las políticas públicas a implementar de cara a la criminalidad que tanto nos afecta hoy por hoy, ¿no? Correcto. Y en el siguiente eje también económico, ¿considera de que hubo vacíos propiamente? Bueno, en este campo realmente, ¿cómo le explico? Ya la confrontación personal fue tan abrumadora que ni siquiera hablaron del tema. O sea, ya ese fue el punto más álgido del debate en cuanto a las discrepancias que tenían el uno con el otro, que realmente se pierde, y terminaron recomendándose cursos de economía mutuamente. Entonces no fue, digamos, resuelto ningún tipo de asunto de cara a ese eje temático, ¿no? En cuanto a la gobernabilidad, bueno, la gobernabilidad sí tuvo realmente, digamos, responsabilidad de cada uno declarar qué tipo de gobernante va a ser lejos de las increpancias. Es que cuando uno recuerda que le decía, bueno, Maduro es o no dictador, o se recuerdan algunas cuestiones de acusaciones, ¿no?, de carácter personal y delictivo. Entonces, pero de cara a lo que es la gobernabilidad, el presidente dice que va a mantener las políticas públicas que ha sabido llevar hasta ahora, ¿verdad? Y que no va a, digamos, de ninguna manera a pensarse en otra cuestión que no sea que haya una nueva constituyente al final de su mandato y que realmente va a mantenerse al dólar como la moneda de cambio en este país, como la única moneda de cambio en este país. Por otro lado, la candidata González, pues, en el aspecto de gobernabilidad,
supo encararlo en el sentido de que ella va a ser quien va a implementar políticas públicas para poder de alguna manera crear empleo y bueno, rescató un poco de todo lo que iba o ha ido diciendo durante el debate en este sentido. De cara a esto, en una evaluación ya un poco más amplia, ¿verdad? Correcto. Se puede entender que ambos candidatos terminaron de alguna manera concluyendo de cara a la ciudadanía en confíen en mí, que yo sé cómo gobernar. Ese fue el último mensaje que básicamente ambos terminaron dándole. Por eso es que se sigue polarizando y el voto indeciso va a seguir siendo indeciso hasta que no terminemos con este postdebate casi 3 semanas, porque en el postdebate, lejos de los memes, van a encontrarse posturas de cara a las personas que son quienes realmente van a elegir al próximo presidente, que son estas personas que están votando por el candidato Isa, por la candidata González Andrea, por el voto nulo y por el voto en blanco, que eso es lo que tuvimos en la primera vuelta. Entonces, con estos, digamos, votantes es que realmente ellos debieron haber conectado. La ciudadanía, digamos, pudo apreciar perfectamente qué es lo que ocurrió. Cada uno podrá sacar sus conclusiones, pero en síntesis, a mi criterio, en un principio, la candidata González tuvo muchísima fuerza y se notó la preparación. Sin embargo, al mismo tiempo fue llevándolo a la decadencia, el debate, en el momento en el que ya le increpa y le dice, hagámonos un examen antidoping, en el momento en el que ataca a su familia, y el presidente, de alguna manera, tratando de sesgar esas acusaciones, porque se trata, digamos, de su foro íntimo, cae un poco en esto, pero mantuvo siempre la línea en la que él se mantiene, ¿no? No fue nunca una persona que le faltó el respeto, ni mucho menos. Trató de dar sus propuestas, pero no fue el debate que todos esperábamos. Eso sin duda alguna ocurrió. Abogado Carrillo, generalmente luego de los debates presidenciales también se analiza si hubo un ganador. En este caso, entre 2 candidatos, el candidato presidente y Luisa González. Desde su punto de vista, ¿se podría determinar entre los dos a un ganador del debate? Bueno, yo lo vería de otra manera. Yo le diría así. A Luisa González se le fueron los estribos. En un momento dado se la vio violenta y eso le resta. Yo le pondría un 40, 60 a Noboa por haber desarrollado propuestas y por haber logrado de alguna manera mantener la calma y no volverse también una persona agresiva en este debate. Y el CNE estimaba que aproximadamente 11 millones de personas estuvieron pendientes del debate de ayer. ¿Esto sería tal vez una medición desde su punto de vista que podría dar paso a una decisión final de parte de los electores? Por supuesto, lo que pasa es que todos sabemos que ya, digamos, tenemos que terminar con el tema de la criminalidad, por ejemplo, y solo lo podemos hacer ¿con qué? Con un gobernante que logre combatirlo de una manera adecuada, estratégica, democrática y constitucional. Perfecto. Abogado Carrillo, entonces, ¿cuál sería pues la reflexión para la ciudadanía después de haber escuchado estas propuestas y entre un poco más también estas opiniones entre los próximos candidatos por los cuales hay que elegir? Y yo quería agregar algo, Diana, para el abogado, ya que el anuncio de cifras durante el debate puede terminar confundiendo, enredando a quienes solamente lo observan como televidentes. Pero resulta que hay medios como Lupa Media que en su portal han hecho un análisis de cada propuesta y de cada cifra que mencionaron, hacen una verificación de la deserción escolar, de los hechos de violencia, de cómo se han incrementado o se han disminuido según uno u otro candidato. ¿Sería recomendable analizar este tipo también de reflexiones y de contrastaciones que han hecho portales como Lupa Media? Claro que sí, o sea, vivimos en un país democrático y las personas tienen que informarse. Ahora, de cara a esa situación habrá que ver el medio de comunicación del cual
irse por un medio y dejar a los otros por fuera, ¿no? Veamos en este momento, por ejemplo, estamos en la radio, pero nada me quita a mí mi derecho de ir y nutrirme también de información a la televisión y ver el mismo debate. Es que necesitamos eso, necesitamos gente que entienda de cultura política, de derecho, de economía, y no por haberlo estudiado, sino por palparlo al día a día. Cuando usted ve a los militares, digamos, de alguna manera llegan a los pueblos y comienzan a hacer estos allanamientos y demás, y capturan a uno de los más buscados, etcétera. Pero ¿por qué hacen el allanamiento? ¿Pero por qué los militares, etcétera? Usted comienza a revisar, es que existe un estado de excepción. Bueno, ¿quién lo implementa? ¿Cómo se hace? ¿Cuánto tiempo dura? ¿En qué lugar queda? Todo eso, la ciudadanía debe nutrirse de muchísima información, y este debate no debe ser la excepción. Es más, qué bueno que existan estos medios que pueden compartir y difundir toda la información posible, más allá del análisis que, bueno, pues muchos de ellos también tienen esta característica de ser parcializados. No importa, pero ya eres consciente de lo que te estás nutriendo, ¿ya? Y puedes de alguna manera reflexionar sobre esa noticia. Necesitamos gente que haga reflexiones de esto. Perfecto, abogado. Le queremos agradecer por habernos dado este análisis tan nutrido respecto a lo que ocurrió en el debate de la noche de ayer, y pues más adelante también poder contar con